Estamos aquí en Islandia. Qué lugar tan espectacular. Es tanta belleza y variedad. Qué naturaleza tan asombrosa con estas escarpadas montañas cubiertas de nieve y el vapor de las nubes justo allí. Estos campos de hierba y un río justo detrás de mí. Qué lugar tan hermoso. Qué lugar creado por un Dios tan amoroso. Qué lugar tan excepcional en este mundo. Y creo que no hay otro lugar como este. Puedes verlo claramente aquí en Islandia. Un lugar desde la construcción a la destrucción. ¿Qué significa? Bueno, las cosas surgieron recientemente y de repente ves la fuerza de la naturaleza entrando como una erupción volcánica. Y mientras viajábamos aquí, vimos estos vastos campos en blanco donde salía el vapor que representaba un evento catastrófico. Dios le ha dado a cada ser humano un libre albedrío, con la opción y la posibilidad de tomar una decisión. Hemos decidido grabar un mensaje de decisión aquí en Islandia. Con nosotros el Dr. Walter Bay luchó para venir a Islandia, para viajar con nosotros a estos lugares remotos para grabar este mensaje tan importante. Y por lo tanto, por favor, escucha este mensaje. La tierra entre la luz y la oscuridad. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pero el primer cielo y la primera tierra pasaron, y Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos, y no habrá más muerte, ni pena, ni llanto, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: bien, porque estas palabras son verdaderas y fieles. La tierra. Entre la luz y la oscuridad.
la rebelión. Mientras estoy en medio de estas escenas de devastación y destrucción, mi mente vuelve a la historia de este planeta, que ha visto ciclos de devastación y destrucción. Y si miramos los tiempos en los que vivimos ahora, creo que esta tierra está al borde del abismo. Y deberíamos discutir esto y hablemos de esto. He aquí, hago nuevas todas las cosas. Le daré al que tenga sed de la fuente del agua de la vida gratuitamente. Y me mostró un río puro de agua de vida, claro como el cristal, saliendo del trono de Dios y del trono del Cordero. ¡Qué paisaje tan increíble! Si nos fijamos en estos ríos glaciares atravesando estos valles, Islandia es única. Todas estas hermosas cascadas, terreno accidentado, estas estructuras volcánicas con la oscuridad absoluta, las nubes, la negrura, la luz en la oscuridad, el contraste es absolutamente increíble. Y sin embargo, hay un elemento de vida y ambiente que no se puede obtener en ningún otro lugar del mundo. Y la gente ha vivido aquí durante más de 2000 años. Y pensar cómo se estableció este lugar y la historia de la tierra de Yeshua, donde los celtas se mudaron de Irlanda a este lugar en el tiempo de los romanos para alejarse de esa ocupación. Y eso debe haber sido en el primer siglo después de Cristo. E imaginar que los discípulos habían logrado difundir el evangelio por todo el mundo, como se conocía entonces, con el cristianismo tomasista, que se encuentran en la India, donde el apóstol Tomás había llevado el evangelio hasta la India. Y hay referencias de los discípulos que se abrieron camino hasta China, y hubo influencia en Japón, y todo eso en sus escritos, y luego al otro lado de Europa, llegando a muchas de las tribus y pueblos que estaban en Europa en ese momento. Y los celtas habían adoptado esta religión y eran observadores del sábado. Y luego vinieron a esta tierra. Y la historia nos habla de este conflicto entre la luz y la oscuridad. ¿Y qué ambiente para demostrar la luz y la oscuridad?
Los blancos, los ríos blancos que bajan de las cascadas de las montañas, los arroyos, las nubes blancas, la negrura descarnada de la zona volcánica. Esta batalla se ha estado librando desde el tiempo de la caída del hombre y está llegando a su clímax. Y muy pronto este conflicto será mucho más dramático y cada persona tendrá que hacer una elección. O elegimos la luz o elegimos la oscuridad. Y hubo guerra en el cielo. Lucifer, el ángel más alto del cielo, se había rebelado contra el gobierno de Dios. Lucifer, el querubín más exaltado, el más alto entre los ángeles, el líder del coro celestial, había codiciado la posición de Dios. Quería colocar su trono más alto que los ángeles. Él quería sentarse en el norte, donde estaba el trono de Dios. Él quería tomar el lugar de quien le había dicho que existiera. ¿Y por qué Dios había creado a Lucifer lo más cerca posible de sí mismo? Este es el carácter de Dios, su generosidad saliendo a la luz en su creación. La razón por qué debería tener una posición secundaria con respecto al Hijo de Dios, quien era Dios en esencia, si Él se veía exactamente igual y tenía el control sobre los ángeles celestiales. ¿Y por qué las reglas y regulaciones y las leyes del cielo deberían aplicarse a Él? Después de todo, Él era un ángel exaltado. Seguramente Él, en su propia capacidad, debería ser capaz de determinar qué está bien y qué está mal. ¿Por qué necesitaba una autoridad superior para mandarlo en este asunto? Y los celos subieron a su corazón porque el Hijo de Dios fue llevado al concilio de Dios y se preguntó por qué Él no estaba en este concilio, por qué no fue incluido en el concilio, por qué no podía sentarse en el trono junto con Dios para determinar lo que tenía que suceder en el universo de Dios. Ahora, esta rebelión no vino de la noche a la mañana. Esto había estado enconándose durante semanas, meses, años, décadas, siglos, milenios. No sabemos. Reprimió sus sentimientos, pero los insinuó, poniendo en duda el carácter de Dios, haciendo las preguntas. ¿Dios realmente dijo? Haciendo la pregunta, ¿crees que eso fue justo? ¿Crees que es correcto que seres exaltados como nosotros deban ser restringidos por leyes? ¿No somos, por nuestra propia capacidad, capaces de decidir entre el bien y el mal? ¿Necesitamos una niñera? Esas fueron las preguntas que puso en las mentes de los ángeles.
Y cuando vieron con sus ojos que Dios recibió homenaje y adoración, pero su gran líder no recibió el mismo homenaje y adoración, se preguntaron, ¿hay un elemento egoísta hacia Dios? ¿Quiere adoración puramente para sí mismo y no quiere compartir su gloria? ¿Hay una razón? ¿Está escondiendo algo? Y estas ideas se enconaron en las mentes de las huestes angelicales y eventualmente llevaron a una guerra abierta. Y como esta codicia surgió dentro de él, él se rebeló contra el gobierno de Dios y hubo guerra en el cielo. Y Miguel, que significa el que es uno con Dios, y sus ángeles, y Lucifer con sus ángeles, fueron arrojados del cielo y expulsados a esta zona desolada. 1/3 de los ángeles. Son millones y millones y miles de millones de ángeles que se pusieron del lado del gran rebelde. 2/3 se habían adherido a Dios. Y debe haber habido incertidumbre incluso entre ellos, porque los argumentos que Satanás había sacado a la luz fueron lo suficientemente convincentes como para que 1/3 de los ángeles se pusiera del lado de él. ¿Qué iba a hacer Dios? Él había transgredido las leyes del cielo y Dios podría haberlo destruido con justicia. Pero entonces habría tenido por toda la eternidad un gobierno de miedo. Porque algunos de los ángeles podrían haber pensado, si hace esto, si transgrede las leyes de Dios, entonces Dios simplemente te destruirá. ¿Es esto justicia? Porque ellos comprendieron plenamente cuáles serían las consecuencias de esta rebelión. Así que Dios, en su sabiduría, no destruyó al diablo y a sus ángeles. Él les permitió el margen de la maniobra para mostrar al universo y a los ángeles caídos que la rebelión eventualmente conducirá a la destrucción total. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, porque has dicho en tu corazón, yo subiré al cielo, yo exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios, yo me sentaré también en el monte de la congregación a los lados del norte, yo ascenderé sobre alturas de las nubes, yo seré como el más alto. El universo se dividió en dos facciones, dos lados, sin mediador. Un lado reclamando una situación, el otro reclamando otra. ¿Quién iba a ser el juez? ¿Quién sería neutral en este conflicto? Todo conflicto, para ser resuelto, requiere un árbitro neutral entre las dos partes. Y así Dios, en su sabiduría, decidió crear una nueva creación, una con la capacidad de elegir y que decidiría cuál de las dos partes era la culpable y cuál la inocente.
En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia describe la semana de la creación. Y la Biblia también dice que Él habló y se hizo rápido. ¿Puede Dios realmente hacer que exista toda esta magnificencia por la palabra? Bueno, si vas a los tiempos del Nuevo Testamento, donde el Dios del cielo se hizo hombre y habitó entre los hombres y tocó al leproso, y la lepra desapareció. Habló una palabra y la mano seca fue restaurada a su forma original. Cuando las personas estaban encorvadas por la enfermedad, instantáneamente fueron sanados. Donde a los ciegos se les dio la vista en un momento. ¿No nos dice eso que Dios tiene la capacidad de hablar y que fue así? Y al principio, la Biblia dice que este planeta era un abuso, estaba vacío, estaba atascado, había elementos de desolación. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, el primer día. Y en medio de esta desolación y oscuridad, Dios habló. Y Él dijo, que se haga la luz.
y la luz acababa de aparecer. Ahora Dios no necesita una fuente de luz, porque la Biblia dice que Él mismo es luz. Y si observamos los componentes de la luz y nos adentramos en la física cuántica de la luz, entonces podemos ver que todo lo que existe en este mundo puede emanar de esta realidad física. Porque la sustancia, que es al mismo tiempo una ola y al mismo tiempo parece ser como materia, y en realidad consiste en nada es nihilo. Está en armonía con lo que nos dicen las Escrituras. Y lo primero que necesita la humanidad, que necesita la creación, que necesita todo ser viviente, es la luz. Y luego tú tienes los receptores de la luz aquí frente a nosotros. Estos pigmentos verdes que vemos en estos pastos absorben la luz y los transforman no solo en todos los nutrientes que estas plantas requieren, sino que también proporciona el oxígeno que necesitamos. Así que existe esta benevolencia, esta generosidad en todo lo que ha sido creado. Y cuando Dios dijo, sea la luz, suministró los medios para que floreciera la vida. Y las aguas estaban allí y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Y esta combinación es una estructura básica de lo que se necesita para la existencia misma de la vida. Y luego Dios separó la luz de las tinieblas. Entonces Dios puso la luz en medio de las tinieblas. Ahora, dado que Dios es luz y este planeta estaba cubierto de oscuridad, entonces significa que Dios debe haberse retirado de este lugar. Y esto se había convertido en la morada de los ángeles caídos, sumidos en la oscuridad. Y habló la luz en medio de las tinieblas. Porque Dios no puede tolerar la oscuridad. Donde está Dios no puede haber oscuridad. Y tiene una aplicación espiritual, así como una aplicación física. Si miramos la noche, siempre hay algo que es siniestro, que se asocia con la noche. Las obras del mal ocurren principalmente en la noche, donde está la luz que la disipa. Y al siguiente día, Dios creó el firmamento. Él creó todos los cielos. Creó el sistema que mantendría las luces. Y todo debería estar contenido de forma segura dentro del entorno que Él creó. Y luego habló, y la tierra sólida se hizo realidad. Y habló, y se hizo rápido. Y brotaron las plantas, los medios mismos, para sostener la vida fueron primero. Siempre al dar y luego el recibir. El dar y el recibir son partes de la generosidad del carácter de Dios. De modo que lo que proporcionaban las plantas no era solo alimento, sino los mismos medios para sustentar la atmósfera. Y luego, en el cuarto día, Él creó las luces que iban a mantener la luz. Cuando Dios entregó este planeta, eventualmente a la humanidad, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. La mayor para regir el día, la menor para regir la noche. E incluso en medio de la oscuridad habría luz. Y luego creó las criaturas para seguir los espacios que había creado. Todas las criaturas de las aguas, todas las criaturas del cielo, en el quinto día. Y finalmente, en el sexto día, todos los animales terrestres. Dios vio todo lo que había hecho y fue muy bueno.
al final del sexto día, se involucró personalmente, no solo a través de la palabra, sino también del tacto. Es interesante que cuando vamos al Nuevo Testamento, también tenemos ese elemento del tacto. Cuando llegó el leproso, tuvieron que gritar, inmundo, inmundo, y todos huyeron de la presencia del leproso. Pero no pasó con Jesús. Él se acercó al leproso y lo tocó. Y en ese toque hay vida. Y la lepra huyó. Y así en la creación del hombre hubo este toque personal. Él formó al hombre y los creó a su imagen. Primero creó el aspecto masculino. Y luego, cuando surgió el aspecto masculino de su capacidad creativa, se mostró en la creación. E hizo un pacto con él y le dio los dominios. Y cuando Adán vio que estaba solo, anhelaba la compañía que había visto en el reino animal. Y Dios lo puso a dormir. Y las Escrituras nos dicen que Él formó a Eva. Ahora, este es un concepto bastante fascinante, porque el hombre tiene el cromosoma X y el cromosoma Y. Entonces, eso determina el factor masculino. Pero la hembra solo tiene el cromosoma X. Entonces, científicamente, la hembra no podría haber dado lugar al macho. Solo el macho podría haber dado lugar a la hembra, porque el macho tiene el cromosoma X y también tiene el cromosoma Y. Y tenía todas las características anatómicas que se requería por la hembra también. Y solo por la complejidad del control del sistema genético podrían surgir las diversas características de la masculinidad y la feminidad, todo incorporado. Fueron diseñados para ser una unidad, para ser uno, para ser como Dios el Padre y el Hijo, como un minicosmo. Y ellos iban a tener una relación personal. Pero había una capacidad para ellos de adorar. Y así tenía que ser Dios, el hombre y la mujer formando una unidad. Y a través de esto se iba a dar una lección. Y surge la pregunta, ¿por qué Dios en este punto creó este nuevo ser? Este ser con libertad de elección. Este ser a la imagen de Dios. ¿Por qué en este punto de la historia?
Él eligió hacerlo. ¿Fue un pensamiento de último momento? ¿Fue la demostración de su poder a los ángeles caídos? ¿O había un significado más profundo? ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios? Bueno, una imagen es algo que se parece al original. Entonces, la imagen de Dios puede aplicarse a lo físico, pero también puede aplicarse a lo espiritual, al carácter. Y es probable que fue en su totalidad que ambos estuvieron presentes en aquella creación. Así que cuando el hombre apareció a la imagen de Dios, tenía un carácter noble en desarrollo. Y él también era en apariencia como el Hijo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia promete en el Nuevo Testamento que cuando el hombre sea restaurado a la belleza original de la que salió de la mano de Dios, recibiremos un cuerpo semejante a su cuerpo glorioso. Así que aquí estaba este magnífico ser, muy avanzado en estatura a cualquier cosa que vemos hoy, noble, y el carácter reflejaba la benevolencia desinteresada de Dios. Y eso también requería el hecho de que Él fue en la imagen de Dios. También requería que tuviera la capacidad de elegir, que tuviera libertad de elección. Porque el amor nunca puede ser obligado. El amor solo puede exhibirse y ganarse si proviene de la libre elección. Después de todo, ¿cuál es el uso? Si alguien está programado para amar, ese amor no tiene ningún valor. Pero si alguien te ama por elección, entonces ese amor tiene valor. Así también nos dice la Biblia, además del hecho de que Dios es luz, Dios también es amor. Y estos aspectos fueron desafiados por los ángeles caídos. Decían que Dios no podía ser un Dios de benevolencia, un Dios de bondad, un Dios de amor, y luego ser tan duro como para excluirlos de su reino. Entonces Él era solo la deidad iracunda, Él exhibiéndose solo su justicia, pero no benevolencia, amor, perdón y bondad. Y este era el dilema. Y este dilema podría resolverse en esta nueva creación. Hay otro aspecto. ¿Por qué los creó? Hombre y mujer. Así que ninguna otra creación había concedido nunca tal privilegio. La Biblia nos dice que los ángeles del cielo no procrean. Así que aquí había creado, por así decirlo, un mini cosmos, un reino como en el cielo. Y se lo entregó al hombre y le dio dominio sobre este reino. Esto debe haberle lastimado a Lucifer, más allá de nuestras expectativas más salvajes. Y no solo eso, aquí había un ser que compartiría la capacidad creativa de Dios. Aquí había un ser que daría vida. Y había lecciones que aprender de eso.
Porque si eres responsable de la vida que engendras, entonces establecerás reglas, regulaciones y límites para proteger esa vida, para mantener esa vida en armonía con su entorno. Si rompes esa regla, entonces tienes discordia, infelicidad, desarmonía, destrucción. Pero la pregunta no está completamente respondida. ¿Por qué Dios consideró necesario crear a la humanidad en el momento preciso de la historia en que se produjo esta calamidad en el cielo? Verás, había dos partes. En una parte estaba Dios y sus ángeles, y Lucifer y sus ángeles. Dos partes. Pero, ¿dónde estaba el juez? ¿Dónde estaba el mediador? ¿Dónde estaba el jurado para decidir quién era el responsable de esta calamidad? Y aquí es donde Dios, en su ingenio, se apodera de la situación y resuelve el problema de la manera más asombrosa. Ya ves, un jurado tiene que ser imparcial. Un jurado no debe ser familia de aquellos entre los que tiene que fallar. Y así Dios, en su sabiduría, creó un nuevo orden que no había conocido a Dios antes y no había conocido el otro lado antes. Y aquí había un jurado independiente que podía decidir cuál de los dos tenía una representación correcta y cuál de los dos tenía una representación falsa. Y así la humanidad fue creada básicamente para ser ese factor decisivo. La Biblia dice, ¿no sabes que juzgarás a los ángeles? ¿No sabéis que os sentaréis juntos en el tribunal con Dios? Y en el curso de la historia ha habido decisiones en ambos lados del caso. Pero eventualmente, el carácter de Dios será reivindicado y el jurado testificará de ese hecho. Y si miramos situaciones en nuestra vida actual, si hay un jurado que necesita decidir un caso importante, ¿no tratarán las dos partes de influir en el jurado? ¿No tratará el lado que siente que está en el extremo corto del jurado tratar de ganarse al jurado para su lado? Y si eso no es posible, ¿no querrán siquiera intentar eliminar al jurado? Porque
Después de todo, el jurado tiene el poder de condenar al culpable. Y esto no es algo que el diablo y sus ángeles quisieran que sucediera. Y Dios tenía que ser justo. Entonces, la información, como en cualquier caso judicial actual, debe estar disponible para ambas partes. Entonces, si una de las partes tiene un abogado y ha desenterrado información, él está obligado por ley a proporcionar esa información a la otra parte para que se pueda establecer una defensa. Y así se produciría esta interacción. Y los hombres podrían elegir entre una u otra opción. Y así Dios dio su versión de la historia y al diablo se le concedió acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal para acceder también al jurado. ¿Y si pudiera lograr que el jurado se pusiera de su lado? ¿Qué pasaría si pudiera ser que el jurado tomara las mismas medidas que él había tomado? Desconfiar de Dios, eligiendo creer que Dios es injusto y mentiroso y está reteniendo algo que debería ser para el gozo y la gloria de ellos, como había pensado que estaba siendo privado del poder y la gloria del trono al cual creía que él debería tener acceso. Bueno, ¿no traería eso una interacción interesante? Ahora bien, Adán y Eva no fueron creados para caer, sino que fueron creados con la capacidad de caer, porque tenían libertad de elección. Hay otro aspecto que entra en esta interacción aquí. Un ser que podría producir vida. Era quizás una posibilidad que Dios hubiera creado un ser que pudiera elegir entre Dios y la otra parte y por propagación producir descendencia que eventualmente tomaría el lugar de los ángeles caídos. ¿Cuánta más razón entonces para apuntar a esta humanidad, para hacerla caer, para que la mano de Dios sea expuesta y su carácter sea expuesto al universo entero? Y si debemos elegir perdonarlos si caen, bueno, ¿no deberías perdonar la otra parte también? Estos son los pensamientos que entraron en esta interacción y el drama se estaba creando. Ahora, si Adán y Eva habían elegido no caer, sino aceptar la situación y comprender el carácter de Dios y la benevolencia de Dios y la necesidad de reglas y regulaciones, entonces el drama que siguió posteriormente en este planeta podría haberse evitado. Pero Dios sabía que incluso si elegían en contra de Él, la solución sería una solución eterna. Porque eventualmente, cuando se hubieran hecho las elecciones, habría suficientes individuos para atestiguar la veracidad y la justicia del carácter de Dios. Y eso lo leemos en el libro de Apocalipsis, donde los redimidos dicen que tú, oh Dios, eres justo y recto y digno de recibir el honor y la gloria y el poder y el trono y todas estas cosas que Satanás
había disputado. Este fue el escenario para la solución del gran drama que había tenido lugar en el cielo. Cuando Adán salió de la mano de Dios, cuando abrió los ojos por primera vez, ¿qué vio? Seguramente era el rostro de Dios. Aquí estaba la mayor evidencia de que había salido de la mano de Dios. Ningún usurpador debería haber sido capaz de abrir una brecha en esa relación y decir que no saliste de la mano de Dios. Pero ese era un impostor porque él tenía la mayor evidencia delante de él. Abrió los ojos y vio a su Creador. Cuando Eva abrió los ojos, ella no solo vio a su Creador, sino que también vio a Adán. Y Adán le confirmó, o debió confirmarle, que había salido de la mano del Creador. Y luego, después de esta primera introducción, a la que, por cierto, se les dio un día entero de asociación, porque en el séptimo día Dios descansó. ¿De qué descansó? Seguramente no por agotamiento. Él descansó en su creación completa, porque aquí, en esto, encontró la solución al problema que había surgido. Y no solo eso, él tenía una asociación, tenía una relación con esta nueva creación. Y debe haberles informado de su benevolencia, debe haberles informado por qué fueron creados o cuál era el propósito. Y les dio muestra de su carácter en el entorno que había creado. Y cuando los dejó explorar esa creación, ¿cómo deben haberse sentido al ver la belleza de las aguas que inundaban las áreas, los hermosos ríos, los murmullos de los arroyos, las corrientes de agua, los árboles, las flores, la belleza de las aves y la vida animal? Y ningún animal se asustó. No había miedo al hombre en ellos, porque eso vino después. Y los animales deben haberse acercado a ellos y deben haber visto esta relación de dulzura y amabilidad que hoy en día solo puedes contemplar en los ojos de ciertos animales. Imagina un ciervo manso, esa dulzura en sus ojos marrones gentiles. Debieron de ver algo del carácter de Dios. Y lo que deben haber sentido cuando se miraron a los ojos, cuando vieron ese amor en esa mirada que expone el alma, que te permite mirar en lo más profundo del ser interior de la humanidad. ¿Qué debe haberle dicho sobre eso el carácter y el amor de Dios? No tenían excusas para creer que Dios era arbitrario, iracundo o cruel en ninguna forma o tamaño. No tenían excusas. Mientras miraba a la pareja en su inocencia, debe haber temblado
porque aquí estaba la respuesta de Dios a su rebelión. Y si esta nueva creación se pusiera del lado de Dios, entonces su destino estaría sellado. Y por eso estaba decidido a traerlos a su lado. ¿Cómo lo haría? Debe haber tenido mucha práctica en el cielo al insinuar sus ideas a los ángeles antes de que llegara la guerra abierta. Y así ideó el plan y pensó que seguramente los vencería. Pero mientras se unían, era difícil abrir una brecha entre ellos, porque el amor era su mayor obstáculo. Pero cuando vio la oportunidad que se habían separado y que él podía trabajar solo con la mujer, y después de todo, la mujer fue creada como una ayuda idónea. Ella era quien quizás él podría, con su astucia, dominar. Él vio su oportunidad y la aprovechó. No había separación entre Dios y el hombre. Estaban en comunión uno con otros. Los ángeles se comunicaron con Adán y Eva. Y deben haber hablado con estos seres angélicos para recibir más información sobre lo que había sucedido exactamente. Después de todo, era una nueva creación, un nuevo orden del ser. No se había asociado con ninguno de estos factores. Y luego hubo momentos en los que se quedaron solos el uno al otro, solo para explorarse mutuamente y explorar su entorno. Y en una de estas asociaciones, estaban sentados juntos. Y finalmente, por una u otra razón, se separaron. Y Eva, estaba distraída, caminando, y se acercó al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y se acordó del árbol, y cuando lo vio de reojo, se sintió atraída y quiso saber
¿Cuál era el asunto alrededor de este árbol, del conocimiento del bien y del mal? Y se acercó con cautela. Y allí en el árbol estaba la serpiente. Era una criatura que no se arrastraba. Debe haber sido espectacular. Y la serpiente habló. Y ella se quedó desconcertada porque ninguna otra criatura en la tierra le había hablado antes que los ángeles y Dios. Y aquí estaba intrigada y se preguntaba de dónde venía esa capacidad de hablar. Y quién sabe, tal vez estaba sosteniendo una de las frutas. La serpiente estaba siendo utilizada como un medio. Ella no tenía la capacidad de hablar por sí misma. Era el poder del enemigo que controlaba esto y le estaba hablando a Eva y dirigiendo su mirada hacia Eva. Y ella estaba interesada y lo miró. Y casi en estado hipnótico se dio cuenta de esta gran capacidad que la serpiente había logrado con solo estar asociada con el árbol. Y luego la pregunta, ¿Dios realmente dijo? ¿Eso no es salir y sin rodeo decir que Dios es un mentiroso? Eso está saliendo en la sutileza de la serpiente. ¿Dijo Dios realmente? Solo preguntando si Dios tal vez había retenido algo de ella. ¿Realmente dijo Dios que si comes de esta fruta prohibida, tú morirás? Seguramente no morirás. Porque dijo ella, sí, Dios había dicho que el día que comamos de ese fruto y lo toquemos, ciertamente moriremos. Y su respuesta fue, ciertamente tú no morirás. El día que comieras de este fruto, tú te volverás como Dios y podrás por ti misma determinar lo que está bien y lo que está mal. Para determinar entre el bien y el mal, tú tendrás las capacidades que Dios te está reteniendo. Este Dios es un Dios engañoso que se te ha presentado. Es un usurpador. Él es un mentiroso. Él está reteniendo ese poder a lo que eres capaz de hacer, que está dentro de ti misma, siendo la gloria por ser como eres. E intrigada por la posibilidad del conocimiento oculto, los poderes ocultos que se le habían ocultado, Eva fue tentada. Y debe haber levantado la fruta y dicho, participa, compruébalo por ti misma. Mírame, estoy vivo. No me pasó nada por estar asociado con el árbol. Y ella tomó el fruto porque había desconfiado de la palabra de Dios. ¿Se estaba ocultando algo? ¿Era esto algo a lo que ella podía aspirar? ¿Que Dios no estaba dispuesto a compartir con ella? Y en ese toque radica la mentira y la historia del sufrimiento de este planeta.
Todo el cielo debe haber estado mirando, porque aquí estaba la oportunidad para que la otra parte se acercara al jurado. ¿Morderían el anzuelo o se resistirían? El cielo estaba mirando. Debe haber sido un silencio impresionante. Y cuando su mano se extendió y tomó la fruta, puedo imaginar los rostros de los ángeles mientras miraban con incredulidad. ¿Es posible? ¿Es esto realmente posible? ¿Es posible convencer tan rápidamente a este nuevo orden de ser tan rápido? ¿De que Dios no es lo que parecía ser? Seguramente ella no tomará el fruto, pero lo tomó y comió. Y el resultado fue que la humanidad en su totalidad cayó. Y Satanás se exaltó. Había ganado la victoria sobre el Hijo de Dios. Él iba a ser el vencedor en esta contienda. Porque si Dios fuera verdaderamente un Dios de bondad, perdón y gracia, entonces tendría que perdonar a Adán y Eva. Y si los perdona a ellos, entonces también debe perdonar a Satanás. Ahora, cuando ella volvió al lado de Adán, él vio que había algo diferente. La luz probablemente se había disipado. Todavía era hermosa, pero había otra mirada en sus ojos. Y preguntó, ¿participaste del fruto? Y ella dijo, sí. Te dará un gran conocimiento y un gran poder. Imagina los sentimientos que debe haber tenido. Ahora no solo tenía que elegir entre Dios y Satanás, ahora también tenía la opción adicional de elegir entre Dios y la vida y su amada Eva. Y como tantas personas han hecho a lo largo de la historia, ellos eligieron asociarse por su sentimiento y no por su racionalidad. Y lo dejó todo para estar con ella, haciendo un pacto, por así decirlo, con la muerte. Y Dios vino con una solución muy específica, una promesa muy específica. Y se dirigió a la serpiente. Y él dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y te aplastará la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Mira estos mundos. ¿Qué ves? Es el poder creativo de Dios. Y esto es asombroso. Los vastos paisajes aquí en Islandia y en todas partes de este planeta son testigos del amor de Dios por la humanidad. Acabas de ver la tierra entre la luz y la oscuridad. Y estoy muy seguro que muchas preguntas surgieron, y es posible que aún no se respondan por completo. Más allá de esta trágica rebelión que ha tenido lugar en el cielo y ha llevado a la caída también de Adán y Eva, hay una maravillosa esperanza. Dios ha prometido aplastar la cabeza de la serpiente, y esa promesa se cumplió porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que significa que todo ser humano puede tomar esta decisión de seguir a Dios, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, envió a su Hijo a salvar el mundo a través de Él. Tú también puedes tomar esta decisión de seguir a nuestro Creador y Redentor Jesucristo. La eternidad te está esperando. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y alegría por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor.